vamos a hablar de psicología. Vamos a tratar de definir qué es lo que se entiende por psicología integrativa. Tal y como queda definida por el Instituto de Psicología Integrativa, de Psicología y de Psicoterapia Integrativa, este tipo de enfoque realmente es una práctica particular de psicoterapia que declara el valor inherente de cada individuo como presidiendo el enfoque terapéutico. Realmente es una psicoterapia de unificación que trata de responder a la atención que se necesita en un enfoque global y humanístico, que son los planos afectivo, conductual, cognitivo, también desde el punto de vista fisiológico y también, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. La idea que preside este enfoque es aquella que considera el sentido de la vida de una persona como una manera evolutiva de crecer y desarrollarse. Y tenemos la evidencia de que crecer es difícil, crecer es duro. En el análisis transaccional, Eric Berne estableció unas necesidades psicológicas básicas que son las que apoyan ese tipo de desarrollo, de crecimiento personal. Hay tres necesidades básicas que vamos a tratar de desarrollar brevemente como base de ese camino que el ser humano ha de recorrer como una manera de desarrollarse a sí mismo. En primer lugar está lo que podríamos llamar el hambre de estructura. Es aquello que nos da la sensación de continuidad, de predictibilidad. Es aquello que nos permite reconocernos por la mañana cuando nos miramos al espejo. Es aquello que nos da la sensación de equilibrio. Es aquello a lo que nos podríamos referir en el aspecto más fisiológico como la homeostasis. Homeostasis es el equilibrio que permite que nuestro cuerpo entero funcione de una manera equilibrada. Existe un equilibrio de funcionamiento entre nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso. Pero a la vez también tenemos una homeostasis desde el punto de vista psicológico. Es aquel que nos permite reconocernos a nosotros mismos como seres individuales, como seres completos. Es de donde sacamos nuestra sensación de confianza, de seguridad, de bienestar. Son nuestros límites seguros, es nuestra tierra de confort. Sin embargo, ya hemos dicho que algo que constituye el sentido natural de la vida de las personas es el crecimiento. Y aparece entonces una fuerza nueva que es opuesta a esa de equilibrio, a la de homeostasis. Crecer es inevitable, siempre ocurre, aunque nos resistamos a ello. Aunque no queramos, hay un impulso innato que nos conduce al crecimiento. Y entonces se genera una segunda necesidad que es, junto al hambre de estructura, esa parte que nos permite estar afianzados y seguros en nuestra zona de confort, una segunda hambre que es el hambre de estímulo. Se generan entonces estas dos fuerzas opuestas, aquella que nos permite estar asentados, seguros y cómodos dentro de nuestro terreno conocido, y aquella otra que apunta hacia el desafío, hacia la necesidad de cambio, hacia la necesidad de explorar territorios nuevos. Ocurre que de una manera paradójica,
esa forma de crecer tiene que ser a favor, no se puede crecer a la fuerza. Cuando nosotros intentamos ayudar a alguien dentro del enfoque terapéutico, es frecuente que aparezcan una serie de resistencias que no es más que otra manera de referirnos a ese impulso inconsciente al equilibrio, a la homeostasis. Pero crecer, que es enriquecedor, a la vez es doloroso y se produce esa lucha entre el equilibrio y el crecimiento, que es el que está presente a lo largo de toda la vida de la persona. Un deseo interno por crecer, una forma de alimentar el crecimiento de la persona. En el ámbito terapéutico, la manera de atender el equilibrio entre estas dos fuerzas genera un tercer tipo de hambre, que es el hambre de relación. En psicología integrativa, en psicoterapia integrativa, la relación terapéutica es el instrumento fundamental que va a constituir el tipo de ayuda que el terapeuta le puede facilitar a su paciente o a su cliente. No es tanto el tipo de técnica o el método que se esté utilizando. Numerosos estudios han mostrado que diferentes tipos de técnica pueden tener grados de eficacia similares, y más que la técnica, lo que con frecuencia se pone de manifiesto es el terapeuta. Es el grado de coherencia de la persona que intenta ayudar a través de una forma particular de relación, de una manera de contacto, que es la que le da sentido a la relación terapéutica. En esa relación terapéutica aparece la oportunidad de manifestar por parte de la persona una serie de vivencias, de experiencias que en condiciones normales, en nuestra vida habitual, resultan difíciles de comunicar. El terapeuta tiene que ser consciente del momento importante que supone para la persona que está explorándose a sí misma, tal vez manifestando por primera vez aquello que antes no había hecho y tratando de encontrar en el fondo de sí mismo aquellas zonas que justamente le van a permitir crecer a través de esa tensión y a veces con dolor y sufrimiento que supone abandonar la zona segura donde habitualmente nos instalamos. Este es el campo, con mucha frecuencia, en el que se pueden manifestar aspectos íntimos, aspectos de la zona de sombra de cada uno, aspectos de la espiritualidad, aspectos que, como decimos, pocas veces la persona tiene la oportunidad de, en un ambiente de seguridad y de confianza, poder manifestar. Esta parte, la manifestación de aspectos que están ligados a la trascendencia o a la espiritualidad, siendo momentos muy importantes para la persona, tienen que ser especialmente recogidos y reconocidos por el terapeuta como aspectos terapéuticos importantes. Quizás es el momento en que la persona manifiesta una experiencia de trascendencia, una visión, algo que no ha podido entender y que sin embargo ha marcado su vida. El ambiente de seguridad y de confianza
que el terapeuta va a establecer a través de la empatía y de una auténtica relación de contacto, dejarse impregnar por el mensaje a veces de dolor, a veces de trascendencia, a veces de crecimiento de la conciencia de la persona, forma parte integral de este tipo de terapia. Es aquí cuando entre el terapeuta y la persona que está entendiendo se establece un nexo, una relación entre dos seres humanos que es la base del tipo de terapia a la que nos referimos como psicoterapia integrativa. Una manera de establecer contacto con el estímulo de crecimiento que a la persona le confiere un grado superior de conciencia. Gracias.